Seguramente ya has oído hablar de las tiraderas en el rap. Era Tupac contra Notorious B.I.G., Nas contra Jay-Z y viceversa. O incluso más recientemente Kendrick contra Drake, Drake contra Kendrick y Not Like Us. Pero ¿y si te dijera que la mayor diss de la historia creo que no vino de un rapero, sino de una cantante pop? Y peor aún, fue contra su propio esposo y poca gente habla de eso desde ese punto de vista. Y esta es la historia del día en que Beyoncé expuso a Jay-Z ante todo el mundo, en el álbum más personal y destructivo de su carrera. Puede que pienses que estoy exagerando, pero pon atención a esta teoría porque después de esto estoy seguro de que tu opinión va a cambiar. Pero antes, ¿qué onda mi gente de acción? Checa si no estás suscrito a este canal. Hermano, la hora es ahora. Suscríbete, deja tu like antes de que empiece el video y activa las notificaciones. El enlace de la tienda de camisetas está aquí en la descripción. Y vamos allá porque necesitamos viajar un poco en el tiempo hace unos pocos años para que entiendas todo el contexto de Lemonade y por qué creo que hermano Beyoncé se fue con todo. En los años 2000 era un poco difícil para nosotros tratar de entender si Beyoncé y Jay-Z eran pareja, aunque todo daba pistas de que sí lo eran. Por más que aparecieran juntos en público de vez en cuando o hicieran algunos feats bastante exitosos juntos como la propia canción Crazy in Love, el PRD, creo que hasta 2008 cuando se casaron y las fotos se hicieron públicas, nada estaba comprobado de que realmente fueran pareja definitivamente, ¿sabes? Pero a partir de la década de 2010 la historia ya empieza a cambiar y ellos sí, ahora abiertamente como pareja se convierten en una especie de power couple, ¿sabes? O sea, la pareja más poderosa de la música pop y del rap. Mientras Jay-Z se convertía en una leyenda del rap, Beyoncé iba pavimentando el camino para convertirse en una diva. Y en ese juego hicieron otras colaboraciones juntos exitosas como por ejemplo la canción Drunk in Love del álbum homónimo, ¿no? El álbum autotitulado de Beyoncé de 2013. Pero la influencia de Jay-Z sobre la carrera de Beyoncé, ahora ni siquiera estoy hablando de la vida, estoy hablando de la carrera en sí, iba un poco más allá, ¿entiendes? Porque por ahí de 2011 más o menos, Beyoncé despidió a su papá, Matthew Knowles, que fue como el responsable de gestionar su carrera desde que ella era niña, pasando por la etapa de Destiny's Child, hasta su primer y segundo gran auge, por ahí de los años 2000 más o menos. Entonces sale Matthew Knowles y entra Jay-Z como el que medio gestiona la carrera de Beyoncé. Y eso fortalece mucho más la imagen de los superpoderosos de la industria, completamente intocables y sin ninguna polémica en su currículum. Hasta el fatídico día del elevador. Durante la Met Gala de 2014 se filtraron unos videos de Solange Knowles, la hermana menor de Beyoncé, dándole una golpiza a Jay-Z dentro del elevador. Mientras Julius, el guardaespaldas de Beyoncé, intentaba contener a Solange, Beyoncé se quedaba completamente quieta viendo a su hermana golpear fuertemente a su esposo. Ese fue el primer leak, ¿no? La primera filtración de la vida real de Beyoncé y Jay-Z. Y ahí el mundo se dio cuenta de que el rey de Brooklyn había cometido un error que nunca supimos cuál era, excepto por el comunicado que emitieron en ese momento diciendo que eran familia, se amaban y que todo se había resuelto. La teoría que circuló mucho en esa época, que el público sostuvo bastante, es que Jay-Z habría engañado a Beyoncé y que Solange descubrió eso ahí mismo en el elevador y perdió el control en ese momento y lugar. Y ese silencio de Beyoncé en el elevador, completamente quieta, decía mucho más que cualquier comunicado que la familia publicaría tiempo después. Sin embargo, algunas pequeñas, de verdad pequeñas, pistas fueron dejadas a lo largo del camino para que el rompecabezas se pudiera armar un poco más adelante. Eso porque en ese mismo año, 2014, Beyoncé y Jay-Z estaban en una gira conjunta titulada On the Run One, y en la canción Resentment, que de hecho fue lanzada creo que en 2006 ya en el álbum B-Day, ¿verdad? Y ella naturalmente ya hablaba sobre la traición. Beyoncé cambió un poco la letra para que fuera algo más personal. En la letra original ella decía algo como he estado contigo durante 6 años. Pero en la letra que ella puso en Resentment de On the Run 2 decía he estado contigo durante 12 años y en esa época 12 años era más o menos el periodo en que Beyoncé y Jay-Z realmente estaban juntos como pareja. Entonces me acuerdo del alboroto que hubo en esa época, ¿no? En la fanbase de la gente de Beyoncé y Jay-Z, y muchos fans encendieron la alerta diciendo que eso no era solo letra de canción, podría ser tal vez un desahogo.
Tengo que hacer una aclaración aquí porque la verdad, a lo largo de la trayectoria de Beyoncé y Jay-Z como pareja, la gente siempre estuvo diciendo que Jay-Z le era infiel a Beyoncé, que no sé qué, cosa que muchas veces era fanfic de fans, ¿sabes? Pero aunque Beyoncé no suele dar muchos spoilers sobre sus trabajos futuros, ¿no? En esa época, antes de Lemonade, ella dio un spoiler que dejó a todos rascándose la cabeza, ¿no? Que fue esa foto que publicó en Instagram en 2015 oliendo un limón. En ese momento nadie entendió nada, pero la gente lo entendería después. Y poquísimos meses después de esa foto, las piezas finalmente empezaron a encajar. En enero de 2016, cuando nadie se acordaba de nada, Beyoncé lanzó una canción llamada Formation, Formation, porque ella lanzó la canción, creo que fue un sábado, un viernes o un sábado. Y el domingo era el Super Bowl donde Coldplay iba a presentarse. Y ya había rumores de que Beyoncé y Bruno Mars iban a hacer una participación especial. Al final sí, ellos hicieron esa participación. Beyoncé cantó Formation ahí, pero lo que se comentaba en esa época era que el próximo trabajo de Beyoncé hablaría sobre los temas de Formation. O sea, la brutalidad policial, sí, las cuestiones raciales, la cuestión de la mujer negra, sí, varias de esas cosas así. Lo que teóricamente fue confirmado porque en el intermedio de ese mismo Super Bowl, la propia Beyoncé anunció The Formation World Tour. World, entre muchas comillas. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? Que en realidad la gente ya empezó a entender. Dijeron, está bien, entonces el próximo álbum se va a llamar Formation y debe ser, sí, una carta de amor a la cultura negra. Hasta que salió al aire el tráiler de HBO. En el tráiler de ese video, la estética cambió completamente. Era todo muy gótico, muy sombrío, muy introspectivo. No tenía mucho que ver con la atmósfera bailable que Formation había traído algún tiempo antes. En el videoclip aparecían algunas imágenes muy rápidas, ¿verdad? Pero lo que llamaba la atención era la frase que ella susurraba al final del video, ¿verdad? Que era, ¿qué estás haciendo, mi amor? Y luego aparecía, ¡pum! Lemonade, bien grande así. Y luego tipo un World Premiere, como un estreno mundial, no sé qué, creo que era el 23 de abril, algo así. Y entonces la gente ya entendió que ella iba a lanzar una película. Y en esa película probablemente vendrían esas nuevas canciones. Eso sí, la gente acertó. Ahora, el contenido de la película, yo particularmente creo que ahí se cayó la teoría de que era solo una carta de amor a la cultura negra. Creo que ya todo el mundo ya se dio cuenta de que iba a ser una exposición de parte de Beyoncé sobre algo que pasó, pero en mi cabeza creo que nadie se acordaba de rumores de traición, de chismes de traición, no sé. Entonces, el día que la película salió al aire, creo que en los primeros segundos la gente entendió que no se trataba de una política exterior de la que Beyoncé iba a hablar. En ese tal de Lemonade, esa tal de limonada, ¿no? En realidad, ella iba a hablar sobre una guerra, y una guerra interna. Y no era en Estados Unidos, era una guerra dentro de su propia casa. Y entonces se acabó la teoría, se acabó el rumor, era un hecho. Jay-Z le fue infiel a Beyoncé y ella iba a contarle eso a todo el mundo en una película en HBO. Pero vamos por partes, ¿ok, muchachos? La película no era solo musical, era como un dossier. Beyoncé dividió el álbum en capítulos, como intuición, negación, ira, apatía y vacío. El primer capítulo, llamado Intuición, como que ya habla por sí solo, mostraba a Beyoncé desconfiando que había algo raro, pero no estaba 100% segura y pensaba que eran cosas de su cabeza. Y es en este capítulo donde viene la primera canción del álbum, la canción Pray You Catch Me, que yo suelo llamarla paranoia silenciosa. Es fuerte porque ella empieza esta canción diciendo que está rezando para que Jay-Z la agarre husmeando su celular de él antes de que ella misma descubra algo más. Y esa es como la máxima vulnerabilidad de quien hasta entonces era la mujer más poderosa de la música. Y se expone de esa manera. Quien sigue a Beyoncé sabe que ella odia la exposición. Así que para que ella haga eso... La paranoia. Después viene la canción Hold Up, que yo suelo llamar El despertar de la locura. Les hablé sobre el video del elevador en el que Beyoncé se quedó parada sin mover un músculo, ¿verdad? Pues en Hold Up la cosa ya es completamente diferente, al menos en el video, ¿no? Ella aparece con un bate de béisbol que dice Salsi y está destruyendo todo en la ciudad, rompiendo el auto, rompiendo la boca de incendios. La gente está emocionada porque ella está rompiendo todo. Es como si fuera Spawn, ¿sabes? Como, finalmente hiciste lo más grande, hermano. Caray, Y ella camina sonriendo y rompiendo mientras explotan un montón de cosas, incluyendo postes de luz. Y el mensaje para mí era claro. Ella como que decía, oye, yo sé lo que hiciste, pero de ahora en adelante no me voy a quedar callada solo para proteger tu imagen, no. Y el primero. Capítulo, intuición. Podrían ser voces en la cabeza de Beyoncé. Ahora que ella ya sabe que el asunto es real, entra el segundo capítulo, que es la negación, donde la mujer deja salir mucha rabia.
Entonces decide que ya no va a ser la esposa silenciosa que el mundo esperaba que fuera. Y también es en este bloque donde literalmente entra el diss. Y el rock pesado entra en escena, y ya anticipando ahí el futuro acto 3, quién sabe. Bueno, y de ahí entra la canción número 3 llamada Don't Hurt Yourself, que tiene la colaboración de Jack White de los White Stripes, que para mí es la mejor canción de Lemonade, y sin duda, padre, es la canción más pesada de este álbum, porque aquí Beyoncé, ella está sin freno alguno, ella sí lo dice sin tapujos, ella dice muchas groserías, ella, hermano, o sea, cuando escuché esa canción por primera vez, recuerdo que la vi en la película, ¿no? Primero recuerdo a los gringos comentando, ¿no? Como, caray, ¿qué está pasando? Beyoncé engañó a Jay-Z. Los sentimientos que ella tenía en la película eran los mismos que el público estaba sintiendo al ver, ¿entiendes? Entonces como que dije, hermano, ¿qué canción es esta? ¿Qué hizo ella, hermano? ¿Qué está pasando aquí? Don't Hurt Yourself es rock visceral con sample de Led Zeppelin y discurso de Malcolm X. Y es aquí donde ella deja de susurrar y literalmente empieza a gritar y a hacer algunas cosas que, hermano, nunca había visto a Beyoncé hacer de verdad. Ella dice cosas bastante fuertes, así que Cayo, prepara el VIP ahí, porque voy a tener que comentar algunas de esas cosas, porque sí, ella dice algo así como, ¿qué carajos crees que soy? No, no estás casado con cualquier pendeja. Ahí hay varias partes donde ella dice que él se cree Dios y todo eso mientras ella va a sentarse en la siguiente verga. Beyoncé repite varias veces que si Jay-Z la engaña, él se está engañando a sí mismo. Y todavía dice que, o sea, si quiero irme me voy, hermano, porque no necesito tu dinero, porque yo tengo el mío. Y para quien sigue a Jay-Z, sabe que eso es algo que creo que le afecta un poco en su ego. Y creo que él ya lo ha dicho algunas veces en algunas entrevistas, que el hecho de ser multimillonario, proveedor multimillonario, así vamos a decirlo así, es algo que le da orgullo. Entonces, que su propia esposa le diga como, no necesito tu dinero, vete, busca a otro, yo tengo el mío. Y la canción todavía termina con una frase que también es muy emblemática, ¿no? Cuando ella mira a la cámara y dice así, mira, si intentas esa jugada de nuevo vas a perder a tu mujer. Y tipo, entonces me pongo a pensar que el título negación para mí suena irónico, no en el sentido de que, o sea, ella no solo está negando todo lo que está pasando dentro de ella, pero ella también le está negando el placer a Jay-Z y a otras personas que esperaban que Jay-Z la fuera a engañar, el derecho de llorar. Ella no va a hacerse la víctima, ¿sabes? Ella va tipo a seguir adelante con mucha furia, no va a hacer el papel de la esposa humillada. Entonces nosotros como hombres nos preguntamos, ¿cómo es que el tipo sobrevive después de esa exposición? Y mira que apenas estamos en la pista 3, ¿eh? Y luego en el capítulo Ira, ella como que elige ahora el sarcasmo para poder lidiar con esa situación de traición, ¿entiendes? Y para eso ella elige simplemente burlarse públicamente, ¿sabes? No solo burlarse en su cara, sino la burla pública. Y es a partir de aquí que nacen los memes más grandes y los mayores misterios de esta era de Lemonade. Y eso viene con la pista número 4, la canción Sorry, que yo suelo llamar el himno del desapego. Esa para mí también es una de las otras tiraderas de este álbum de tiraderas que se volvieron legendarias porque ella realmente elige humillar a Jay-Z para poder hablar sobre lo que estaba sintiendo en ese momento. Ella menciona el hecho de que no está arrepentida, ¿no? En ese I ain't sorry que ella dice, y al mismo tiempo también dice que ahora quiere vivir la vida. Por ejemplo, salir con sus amigas, divertirse y dejar a Jay-Z de lado, que él sepa de verdad que ella se está divirtiendo. Ella también menciona algunas veces en que el tipo intenta llamarla y ella simplemente rechaza sus llamadas, además de esa frase clásica, ¿no? Ella dice que se arrepiente de que él le haya puesto el anillo en el dedo, haciendo una referencia directa al tema de Single Ladies y a su matrimonio en 2008, y luego la canción termina con ese gran final, ¿verdad? Que, o sea, ella dice que en vez de estar llamándome a mí, es mejor que llames a Becky del pelo bueno. Bien. ¿Quién era Beck del cabello bonito? Al final del video también voy a hablar un poco sobre eso. Y luego entra la sexta pista, ¿no? La canción Six Inch, que tiene la colaboración de The Weeknd, donde ella habla más o menos sobre el poder del trabajo duro. O sea, ella puede tener muchísimo dinero, pero va a seguir trabajando muchísimo para nunca tener que depender de su esposo, ¿verdad? Incluso en Sorry también menciona ese tema, ¿no? En Sorry, sí, en Sorry. Ella menciona ese tema de que ella y su hija van a estar bien, pero Six Inch para mí suena como una especie de recuperación del poder. O sea, ella es una gran estrella, incluso sin tener a Jay-Z a su lado. Es el clásico. Yo ya era una máquina de hacer dinero antes de que tú, mi pareja, aparecieras. Y sigo mandando en todo contigo o sin ti. Contigo o sin ti. La sexta canción también es una de mis favoritas y la canción Daddy Lessons, que yo suelo llamar también el trauma hereditario.
Con un toque muy country, medio cinematográfico, medio película del viejo oeste, Beyoncé lanza el mensaje ahí que irónicamente, ¿no? Vamos a decirlo así, cuando ella despidió a su papá hace tiempo, salió en la prensa en esa época que el papá de Beyoncé le había sido infiel a la mamá de Beyoncé e incluso tuvo hasta un hijo, creo que fue una historia así. Y ese fue uno de los motivos también, ¿no? De que Beyoncé lo despidiera de la función de gestor de la carrera de la cantante. Solo que aquí Beyoncé puso a Jay-Z en el lugar de su papá y Jay-Z le hizo lo mismo a la cantante. Y entonces para mí esa canción es una de las más geniales porque además de mezclar el country con el jazz de Nueva Orleans, la canción se vuelve como un análisis psicológico. Hay una parte que Beyoncé canta donde dice que su papá le dijo una vez que si encontraba hombres como él, como el método del papá de Beyoncé, era mejor que los sacara a tiros. Y entonces, al comparar a Jay-Z con Matthew, ella medio que pone al rapero en el papel de villano, pero como un villano repetitivo por el mismo motivo que su familia fue destruida antes. Pero esta vez ella iba a hacer algo diferente, iba a hacer que el tipo se fuera corriendo con los disparos que iba a mandar, pero la historia de trauma no se iba a repetir con su hija. Y de ahí vienen dos capítulos más tranquilos, ¿no? Si antes Beyoncé estaba rompiendo todo con bates de béisbol, guitarras de rock y disparos de vaquero, ahora todo da lugar a una vibra más tranquila y también más reflexiva. Aquí la adrenalina baja y lo que vemos es el dolor crudo de una mujer que se dio cuenta de que su castillo se vino abajo. Y entonces entra la pista 7, Love Drought, sequía de amor, que el nombre ya lo dice todo y ni siquiera necesita mucha explicación. Ella habla sobre el desierto, ¿verdad? El desierto en que se convirtió el amor para ella, el desierto en que se convirtió su relación, ¿verdad? Y aquí se va el sarcasmo y entra la reflexión y es aquí donde surge la frase antológica que ella dice: 9 de cada 10 veces sé que estás mintiendo, pero 9 de cada 10 veces sé que estás intentando arreglarte. Y esa para mí ya entra en el terreno de la tiradera psicológica ahora. La canción da a entender que incluso con todo el dinero, ellos no logran reconstruir la conexión de pareja como marido y mujer que Beyoncé y Jay-Z tenían. Y no menos importante, ya no logran hacer llover, que yo diría hacer prosperar la relación. O sea, su relación no avanzaba. Después viene la octava canción, Sandcastles, ¿no? Castillos de arena, que creo que es la canción más cruda de este álbum. Inclusive, técnicamente hablando, yo diría que esta canción tuvo poca mezcla, poca masterización para captar la emoción real de Beyoncé. Porque si escuchas esa canción de verdad, ves que varias veces Beyoncé está dejando el alma en esa canción, sí, pero su voz falla, parece que quiere llorar. Estoy hablando de la grabación de la canción, luego te detienes a escuchar y tratas de prestar atención a ese detalle. Ella se centra mucho en el hecho de que hizo una promesa, probablemente Beyoncé se estaba refiriendo a la promesa que hizo en la boda, pero las promesas para ella no funcionan de esa manera. Además de admitir que a pesar de todo lo que hizo Jay-Z, ella todavía lo ama. Pero para quien estaba viendo la película de Lemonade ese día y hasta ese momento, ya estaba convencido de que, bueno, Jay-Z le fue infiel a Beyoncé, Beyoncé lo dejó y ahora ella va a decir que está separada. Se sorprendió porque es en este momento aquí cuando Jay-Z simplemente aparece en el video. Y el mayor detalle es que él como que se autohumilla, vamos a decirlo así. Pues porque nunca esperaríamos ver al rey de Brooklyn, el multimillonario del rap, arrodillándose a los pies de su esposa y pidiendo disculpas, pidiendo perdón. Entonces me pareció muy valiente de parte de Jay-Z, que durante años creó ese personaje y que también forma parte de él. Pero pues el tipo apareció llorando arrepentido, arrodillado, caray, las escenas son fuertes. Y ahí entra en la pista 9 la canción Forward, ¿no? Sigue adelante, ¿no? Que es una colaboración de Beyoncé con James Blake. No, en realidad no es una colaboración. James Blake canta la canción solo. Y visualmente es una de las partes más pesadas de Lemonade. Aquí es el momento de decisión. O intentan reconstruir la relación sobre las cenizas o se separan de una vez por todas. Pero resumiendo, hay que seguir adelante. Y esta parte es importante. Sé que mucha gente se salta esta canción, mucha gente la omite, pero en Lemonade esta parte es importante. Porque ahí es donde se valida la teoría que la gente tenía sobre las cuestiones de la cultura negra y la cuestión política negra que Beyoncé iba a tratar en este álbum y que ya era una especulación de todos, porque es aquí
aquí donde Beyoncé muestra a las madres del movimiento, ¿no? Donde aparecen las madres de Trayvon Martin, Michael Brown y Eric Gardner, que fueron jóvenes negros asesinados por la policía en Estados Unidos, y ellas aparecen sosteniendo las fotos de sus hijos. En mi opinión, Beyoncé hace algo genial aquí porque ella quita el enfoque del luto por una infidelidad y lo pone en el luto real por la pérdida de alguien. Ella muestra que mientras ella sufría por la pérdida de su matrimonio, muchas otras mujeres sufrían por pérdidas reales e irreparables, mientras que la suya sí podía ser reparada. Este hecho hace que el error de Jay-Z parezca mínimo, pero también le echa en cara que hay problemas reales sucediendo allá afuera. Ahí comienza la 10ª pista, que es la canción Freedom, una colaboración de Beyoncé con Kendrick Lamar. Aquí Beyoncé canta sobre recuperar sus fuerzas, romper las cadenas y no dejar que nada la detenga. A esta pista yo suelo llamarla declaración de autoridad porque aquí hay una parte donde ella canta: yo soy un agua que corre y no puedes detenerme. O sea, es el mundo intentando decirle a una fuerza de la naturaleza como Beyoncé lo que debe hacer frente a la separación, a la traición. Los tipos no. Y es en este fragmento donde la gente entiende por qué. Porque el nombre del álbum es Lemonade, porque aparece un audio de la abuela de Jay-Z, ¿verdad? Diciendo que la vida le dio limones, pero con eso ella hizo una limonada. Entonces comienza la última pista, que es la canción 11 llamada All Night, que yo suelo llamar la redención irreparable. Porém, nos termos da Beyoncé. La canción suena como una conclusión de una historia de amor que es como una celebración de la victoria. Me da mucho gusto saber que la banda de TikTok rescató esa canción del olvido de 2016 y está haciendo el mashup con Tyrant, creo, ¿no? Que es una de sus canciones más recientes. Y hermano, esa canción en aquella época ya debería haber tenido esa exposición porque en mi opinión también es una de las mejores canciones de Beyoncé. Eso lo voy a decir varias veces en el video que haga de Beyoncé. All Night anticipa el tercer acto de la llamada trilogía de la traición, ya voy a hablar, en la que ella dice que el amor lo vence todo, el amor es el héroe, todo es sobre el amor. En mi opinión, hermano, ella como que dice que decidió perdonar a Jay-Z, pero ahora Jay-Z es el secundario en su historia. Déjame explicarte. En el video vemos a personas reales celebrando el amor, pero también alterna con imágenes caseras de Beyoncé y Jay-Z y su familia, ¿verdad? Sí, hasta ese momento solo tenía a Blue Brook y ahí muestran a Jay-Z siendo como un gran esposo y papá, o sea, un tipo común. Bueno, creo que ustedes vieron las dos partes de mi video sobre Jay-Z y se puede entender que durante toda su carrera él construyó esa imagen de rapero poderoso, de multimillonario, de tipo peligroso que vino de Brooklyn, pero al mostrar esa imagen del hombre hogareño, del hombre que cometió un error y quedó en manos de la mujer, ¿no? Para, no sé, para que su vida siguiera adelante. Así, en cuestión de relaciones, creo que dice mucho sobre cómo Beyoncé ganó la guerra narrativa dentro de Lemonade. Y ahí entra la 12ª pista, ¿no? Que surgió como la pista extra, ¿no? Pero ya la conocíamos, que era Formation, pero dentro de la narrativa del álbum. Mucha gente puede pensar que no tiene nada que ver, pero sí tiene. Además de que refuerza el tema que se trató en Forward, ¿no? Sobre la cuestión de la identidad cultural negra, también habla sobre este tema de la relación. Entonces, en esa época, creo que nadie había entendido una parte en la que ella dice, sí, si él se porta bien, lo voy a llevar a Red Lobster, y si se queda tranquilo, lo llevo a comprar unos tenis, y si se porta bien, también le doy un aventón en mi jet, cosas así, ¿sabes? Estoy parafraseando aquí, pero creo que eso refuerza esta cuestión de que Beyoncé dijo algo así como, mira, aquí la que manda soy yo, de hecho, sí tengo voz dentro de mi relación. Y no menos importante, ella también medio que da a entender que el jet, ese jet en el que ella viene aquí a Salvador, es de ella, no es de él, ¿ok? Y así terminó Lemonade en aquel abril de 2016. Pero en cuanto terminó la película, comenzó una cacería de brujas en internet porque todo el mundo quería saber quién era la Beck del buen cabello. Internet se volvió el FBI y esa Beck literalmente se convirtió en esa otra mujer, ¿no? Que es con la que Jay-Z le fue infiel a Beyoncé. La diseñadora Rachel Roy publicó una foto en Instagram con la leyenda Good Hair Don't Care después del lanzamiento de Lemonade. O sea, quien tiene el cabello bueno no le importa, algo así, ¿sabes?
Sin embargo, la Beyhive, ¿no? Que son los fans de Beyoncé, invadieron el Instagram de la mujer con emojis de limones y abejas. Incluso la propia cantante Rita Ora, ella fue blanco de eso, de esa especulación de que ella sería la Becky del buen cabello, porque había publicado una foto, creo que en bikini, con un limón y una J, ¿sabes? Con la J, ¿no? Que ahí todo el mundo ya dijo, mira, la Becky es Rita Ora. Además de claro, que todo el mundo empezó a especular sobre la inteligencia de Beyoncé al haber transformado esa situación mala en millones de dólares y aclamación mundial. Para que se den una idea, Beyoncé fue tan increíble que lanzó esa canción en vez de ponerla en Spotify. En ese entonces, ella la puso en Tidal, que era la plataforma del propio Jay-Z, obligando a todo el mundo a darle dinero a su propio esposo, el infiel, para escucharla insultándolo en el álbum. Mira, eso es puro negocio. Bueno, eso es para quienes la escucharon en Tidal, ¿no? Quien no la escuchó... Pero al año siguiente vino la respuesta de Jay-Z. En 2017, él lanzó el 444. Ese título es una referencia a la hora en que Jay-Z se despertó para escribir esa canción en la que su cabeza estaba llena de esos pensamientos y arrepentimientos por la traición. Y hay incluso unos fragmentos de una de las canciones en las que él dice que casi lo echó todo a perder, ¿no? Toda su familia a la que él estaba tan apegado, ¿no? Por culpa de una persona que ni siquiera conocía. Bueno, diferente de una tiradera de rap tradicional, así como vimos con Kendrick y Drake, por ejemplo, Jay-Z aquí. En este caso, él tuvo que, en vez de hacer una canción, ¿no? De una vez, también tuvo que hacer, digamos, un álbum, ¿no? Vamos a decirlo así, para que él pudiera pedirle perdón a Beyoncé, un perdón a su altura, y hacer que todo el mundo entendiera cuál era su lado en la historia y lo equivocado que estaba. Bueno, como si Jay-Z lo necesitara, ¿no? Y para cerrar la trilogía de la traición, como suelo llamarla yo, en 2018 ellos salieron en la On The Run TW, o sea, en la gira, en la segunda gira conjunta de los dos, y en cierto show, al final de ese show, ¿no? Anunciaron ahí que había un álbum, además de haber pasado el videoclip de Ape Shit, y que iban a lanzar ese álbum juntos. También crearían como si fuera un tercer artista ahí que se llamaría The Carters, y ese álbum se llamaba Everything Is Love, o sea, todo ahora es amor. Y el mensaje de The Carters en Everything Is Love era: sobrevivimos y ahora tomamos el poder en el amor. El impacto de Lemonade fue tan fuerte que creo que fue el álbum que dio origen a los 3 actos de Beyoncé, porque ella como que tomó valor para hacer canciones en estilos diferentes. Ella hizo como una especie de house, ¿no? Ahí una música más bailable con la canción Sorry, y luego vino acto 1, que fue el Renaissance. Después ella hizo la canción Daddy Lessons, que era country, que tuvo aquel incidente en los CMA Awards donde la gente del country no quería que Beyoncé fuera a cantar esa canción, lo que dio origen a Cowboy Carter, el acto 2, y también la canción Don't Hurt Yourself, que es rock pesado. Lo que nos da a entender que probablemente el tercer acto que tal vez salga este año sea un acto de rock and roll. Y después de Lemonade, Beyoncé salió de esa cajita de la cantante pop de Single Ladies, de música para bailar y esas cosas, que siempre detesté esa etiqueta, vamos a ser sinceros aquí. Pues Beyoncé siempre tuvo mucho más que mostrar que eso, pero el gran público solo conoce lo comercial, y entonces ella prácticamente se volvió una curadora de su propia historia, y también, hermano, una curadora de la historia negra. Eso, hermano, eso lo cambia todo cuando ella lanza cualquier canción con una temática racial. ¡Brutal! Recientemente el mundo se detuvo para ver el Super Bowl de 2025 en el que Kendrick Lamar cantó Not Like Us, tirándole a Drake para millones de espectadores en todo el mundo. Pero vamos a ser sinceros, Beyoncé hizo eso un poquito antes, ¿sabes? Piénsalo conmigo, en toda la gira de la Renaissance Tour hay por lo menos una o hasta más canciones de Lemonade. En Coachella, en su esperado regreso después de haber dado a luz a los gemelos, que también fue uno de los eventos más vistos en ese momento, ella cantó varias canciones incluyendo Don't Hurt Yourself, que fue uno de los puntos más altos de esa presentación. Y creo que toda la gira, todo show, todo lo que sea, si Beyoncé llega a cantar en la Copa del Mundo, como estaban diciendo, mira, probablemente va a llevar alguna canción de Lemonade, no sé también. O sea, Beyoncé siempre va a estar tirándole a Jay-Z, mientras que Kendrick criticó a Drake una vez así para que todo el mundo lo viera, y hoy probablemente ya ni quiere hablar de eso, pero Beyoncé siempre va a estar tirándole a Jay-Z, exponiendo entre comillas, ¿no? Con las canciones de Lemonade. Y por otro lado, Jay-Z siempre va a estar en la primera fila aplaudiendo de pie a su esposa. Y en este juego no hace falta decir que esta pelea doméstica entre marido y mujer terminó convirtiéndose en uno de los álbumes más aclamados de la historia. No estoy exagerando, puedes buscar en Google los mejores álbumes de esta década. ¿Perdió el álbum del año? Sí, pero eso no le quita el impacto que Lemonade tiene hasta hoy. Este mes va a cumplir 10 años. Al final de cuentas, Lemonade demostró que en el juego del poder, el silencio de Beyoncé en el elevador fue el ruido más fuerte de la década de 2010.
Ella no necesitó chismes, ella necesitó arte. Y Jay-Z, bueno, creo que él aprendió la lección más valiosa de todas. Que en mi opinión es nunca subestimes a una mujer que sabe hacer una limonada con los limones que la vida le da. O mejor dicho, nunca te cases con una de las mayores estrellas del pop del planeta. Pero quería saber de ustedes, muchachos. Jay-Z todavía le debe más disculpas a Beyoncé después de 444. Si este video va bien en vistas, hago la perspectiva de Jay-Z a partir del 444 también. Y si quieres más contenido, haz clic aquí en las opciones de audio y te vas a pasar al Klingon y vas a escuchar al papá hablando más sobre Lemonade y sobre esta era. Porque de todas formas, yo lo voy dejando por aquí. Un abrazo de Gerson Saldaña, hasta nuestro próximo video y gracias.